Te voy a contar la realidad que nadie te dice trabajando de delivery aquí en Portugal, porque de seguro te estás preguntando si este es el trabajo correcto para ti y si se gana más que un sueldo mínimo. Cuando llegué a Portugal tenía las expectativas bien altas en este trabajo, de que se podía ganar más que un salario mínimo, pero la realidad fue totalmente diferente y tuve que pasar por varias situaciones difíciles. Desde trabajar con días de mucha lluvia, poca demanda de pedidos y recorrer muchos kilómetros por una tarifa muy baja. Por eso te voy a hablar con total sinceridad y sin filtros. Este trabajo no es realmente rentable para trabajar con una sola cuenta. Por eso, si eres residente, te recomiendo que abras cuenta en todas las plataformas de delivery para que así sí te pueda compensar trabajar en ellas. Si tu caso es como el mío, que estás en proceso de documentación y sin residencia, entonces comenzar con una cuenta alquilada y una moto alquilada no es una buena opción y deberías de pensártelo dos veces. La problemática actual es que hay muchos repartidores para la baja demanda de pedidos. Ojo, esto está ocurriendo en todas las aplicaciones de delivery. Por eso se han organizado paros de trabajadores como queja de la baja demanda que hay y la poca tarifa que se está pagando en cada pedido que uno realiza. Porque estamos trabajando más horas por menos pedidos y de paso mal pagados. Ahora hay que recorrer el doble de kilómetros para poder hacer la misma cantidad que hacía antes. Este trabajo termina siendo muy agotador porque hay que compensar los días malos que uno no hace casi pedidos. ¿Cómo? Pues trabajando todos los días y así uno no puede ni siquiera organizarse para tener una rutina de descanso. Esto sin tomar en cuenta el riesgo que conlleva este trabajo, tanto para el vehículo como para nosotros. Por ejemplo, yo tengo una moto y tengo que considerar el mantenimiento, el cambio de aceite, la gasolina y el seguro también. Eso sin contar las veces que ella se daña y sus reparaciones que hay que hacerle, ya que la mano de obra es muy cara aquí en Portugal. Personalmente espero que le den solución próximo a este rubro para que sea rentable, porque de verdad trabajar como delivery aquí en Portugal tiene sus ventajas. Por la tranquilidad que tiene este trabajo, que no es difícil de hacer, pero en este momento lo veo más como un trabajo extra que te puede sumar adicionalmente de tu trabajo fijo. Aparte que en Portugal este año el sueldo mínimo subió, las flotas de delivery siguen pagando el mismo monto fijo y hoy en día ya no compensa trabajar para ellas, así que no hace diferencia económica si trabajar de estafeta o trabajar para otra persona. Así que mi opinión personal, es más rentable trabajar para otra persona hasta que haya un cambio en estas aplicaciones de delivery y esto pueda ser rentable y valga la pena. Les he contado mi experiencia con total transparencia, pero la decisión, recuerden que eso está en sus manos. Si todavía no sabes cuáles son las aplicaciones que hay aquí en Portugal para que comiences a trabajar de delivery, en este video te respondo todas esas preguntas, y si aún no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer aquí, para que no te pierdas el siguiente video donde te voy a mostrar cómo es trabajar un día con estas aplicaciones de delivery. Yo soy Jess, hasta un próximo video.